Así lo entiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muchas gracias por acompañarnos en Así lo entiendo. Yo soy Bere Trujillo. Primero que nada quiero recordarle que tenemos disponible el WhatsApp para que se ponga en comunicación con nosotros, nos dé su punto de vista, nos dé sus denuncias o nos diga qué temas le gustaría que abordáramos en estos programas que están hechos por y para usted. Hoy vamos a analizar a fondo la contaminación de los cuerpos de agua en nuestro país, un problema que pone en peligro a miles de personas. Esto y más en unos minutitos, no le cambie. Estamos de vuelta en Así lo entiendo, qué bueno que siga con nosotros. Hoy comparto este espacio con Víctor Irales, él es abogado y consultor en Derecho Ambiental, quien nos va a estar explicando más a fondo qué es lo que está sucediendo con la contaminación de los ríos en nuestro país. Bienvenido, Víctor, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la consideración. Oye, pues un placer y vámonos directo a la información. Y es que los ríos y arroyos, como ustedes saben, tienen una gran misión en el ciclo hidrológico y en la preservación de los ecosistemas y el desarrollo social, ya que son el medio que provee a los seres vivos de un acceso al agua, al alimento, a la producción, a la comunicación, etcétera, etcétera. Los cauces y sus riberas, las riberas son, por supuesto, las tierras que están alrededor, han sido afectados por las prácticas humanas que inducen al cambio del uso de suelos, tal como la extensión de zonas urbanas y agrícolas, explotación de bancos madereros y de materiales petroleros, la industria, etcétera, son solamente algunas de las actividades que se han ido intensificando exponencialmente a lo largo de la historia, llegando en la actualidad a un deterioro realmente alarmante que sigue poniendo en peligro los ecosistemas acuáticos y ribereños, así como la calidad de vida y la seguridad de todas las localidades y la población que está contigua a estas riberas. ¿Qué es lo que está sucediendo y cuál es la importancia de nuestros ríos y por qué no los estamos cuidando? ¿Por qué nos encontramos en la situación en la que estamos hoy en día, Víctor? La importancia de estas cuencas hidrológicas, de estos cuerpos de agua, sencillamente pues se trata de la supervivencia no solamente del ser humano, sino de las distintas poblaciones que componen la diversidad biológica. Entonces, estamos hablando de que es un tema no nada más de salud pública, es un tema no nada más de empleos, de fuentes de empleo, no es nada más un tema de saneamiento, no es nada más un tema que implica cuestiones sociales, es un tema que implica la supervivencia de la especie. Estamos hablando de que gracias a estos complejos ecosistemas se da, por ejemplo, la absorción del carbono, se da, por ejemplo, toda la transformación de la energía solar y una serie de sistemas complejos que sin ellos sería imposible la vida. Entonces, afortunadamente, desde 1998, la legislación mexicana prevé, dispone y obliga a que cualquier persona física o moral que dañe el medio ambiente, que dañe estos ecosistemas, que dañe los cuerpos de agua, está obligado a reparar el daño. Desafortunadamente, aquí hay una omisión sistemática por parte de las autoridades en relación a su obligación dispuesta precisamente de monitorear las conductas de las empresas públicas y privadas, y no nada más de las empresas públicas y privadas, sino la conducta ambiental de las comunidades y de los asentamientos humanos. Ahí lo tenemos. Y hablando de monitoreos, fíjese que un monitoreo de la CONAGUA realizado a los principales cuerpos de agua del país a través de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua reveló que al menos 60% de los 51 ríos principales que hay en nuestro país se encuentran fuertemente contaminados. El estudio revela que 35 ríos en 9 regiones hidrológicas registran una preocupante contaminación. Destacan el río Balsas, el río Santiago, el río Pánuco, el río Grijalva, el Usumacinta, el río Turbio, río Papaloapan, río Coatzacoalcos y el río Tonalá, que en su conjunto reúnen 87% del agua superficial de nuestro país. Mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro, tolueno, benceno, cloroformo, en fin, todos estos compuestos como el cloruro de vinilo y disruptores hormonales son los que están contaminando nuestras aguas. Esto los podemos encontrar en varios de los ríos antes mencionados. Las principales fuentes de contaminación son las aguas residuales municipales, que están mal manejadas en los sistemas urbanos y en los sistemas rurales de alcantarillado, y las aguas residuales que son descargadas directamente
directamente a los cuerpos de agua provenientes de las actividades productivas, como decíamos, las industrias y principalmente también la minería. Ahí lo tenemos, un problema serio provocado por todos, porque incluso la población pues también son las que sueltan la basura por doquier. Lo vemos en cualquier río que vayamos y esto es realmente preocupante, Víctor. Por supuesto, pero creo que las personas pueden plantear un problema de falta de cultura ambiental, falta de cultura precisamente de la dependencia inexorable que tenemos a estos sistemas complejos. Pero hay una obligación por parte del gobierno, por parte del Estado, y esa obligación precisamente no es nada más la de educar a estas personas en esta materia, sino que además es la de prevenir, rediseñar, replantear las estrategias, las medidas precautorias ambientales necesarias, pero además de implementar las acciones inmediatas, no nada más en infraestructura para garantizar, como dice el artículo 4 constitucional, garantizar el derecho humano del acceso al agua de la población, sino que además para hacer un estudio obligado, estudio estratégico obligado, de la salud pública derivada de la modificación ambiental que las industrias, los asentamientos humanos están llevando a cabo a nuestros ríos, a nuestros mares, a nuestros sistemas lagunares. Nada de esto está pasando. Hace cuestión de 3, 4 días, precisamente en Oaxaca, una serie de comunidades rurales, de pescadores, están exigiendo a las autoridades vayan a atender el problema gravísimo de salud que tienen derivado de que la cuenca del río de los Perros está completamente envenenada. Y desafortunadamente… Envenenada. Claro, ya se otorgaron medidas cautelares, al parecer desde el 7 de septiembre, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a pesar de que tenemos observaciones que se han otorgado medidas cautelares, hay una omisión completamente… no quiero decir cínica, pero sí perenne por parte de las autoridades en atender los problemas. ¿Cuál es la razón que se hacen estas omisiones? ¿Es una cuestión económica? ¿Es una cuestión de que realmente no hay el interés suficiente por proteger el medio ambiente y las comunidades que dependen de estos cuerpos acuíferos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un problema de falta de articulación entre el gobierno y la IP. No hay comunicación entre ambas partes. Y esto implica que no haya una inversión sustanciosa para precisamente la mitigación, la reparación y la restauración de los ecosistemas y del daño ambiental. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque si Conagua, que para 2019 llevaba más de 500,000 permisos para industria, para descargas de agua en nuestros… Descarga de desechos, ¿no? Sí, aguas residuales y aguas de industria, precisamente en nuestros cuerpos de agua. ¿Qué ha hecho la Conagua también para hacer gestiones en que estén comprometidos, no solamente estén comprometidos, realmente haya una aportación de un porcentaje directo de la inversión de la IP precisamente para sistemas del tratamiento de aguas residuales, para sistemas de la estabilización de la materia cuando se trata de aguas industrializadas? Esto no lo está haciendo Conagua, y la Conagua nada más multiplica los permisos precisamente para la industria, de descargas de aguas de la industria, pero no está atendiendo la obligación que tiene por ley precisamente de prevenir y de diseñar estrategias eficaces para mitigar, para resolver el problema y restaurar precisamente todos los problemas que causa esta contaminación.
Ahí lo tenemos y vamos a ver un poquito más sobre lo que dice la Conagua. Según ellos, la mayor contaminación en ríos se presenta en las cuencas del Valle de México, esto incluye Ciudad de México y la zona metropolitana, del río Lerma, que está en el Estado de México, Querétaro y Jalisco, y la subcuenca del Alto Balsas, zonas metropolitanas de Puebla y Cuernavaca. Es decir, hay mucha contaminación en el centro de nuestro país, así como en el río Santiago, en Jalisco, que ha sido muy sonado este caso y que vamos a estar tratando más adelante, y el río Blanco y el río Bobos en Veracruz. El análisis de la calidad del agua superficial consideró 8 indicadores: la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química del oxígeno, sólidos suspendidos totales, que son la basura, coliformes fecales, que son las heces fecales, Escherichia coli o E. coli, ¿no?, que es una bacteria que nosotros conocemos, el enterococo y el porcentaje de saturación de oxígeno y la toxicidad, que es pues todos estos tóxicos que ya le habíamos mencionado antes, como el cromo, el plomo, etcétera. El 41.2% de los sitios se catalogó en color verde, lo cual significa que cumplen con los límites aceptables de calidad del agua. Eso no quiere decir que estén completamente limpios para los 8 parámetros. 30.6% se catalogaron en color amarillo, esto quiere decir que hay cierto incumplimiento en uno o varios de los parámetros, y bueno, pues tenemos ahí el otro 28.2% que definitivamente está en rojo, que incumple absolutamente con todos los parámetros. Los ríos de la zona centro del país se convirtieron ya en drenes de aguas negras también, y mientras tanto ríos como el Santiago, en Jalisco y el Blanco, bueno, pues están siendo afectados por desechos industriales, por pesticidas también. No, claro, y por ejemplo, esta zona de Oaxaca, que es el istmo, la franja del Istmo de Tehuantepec, que concatena con precisamente la parte de Veracruz, está en pleno colapso ambiental. Precisamente el 2019 fue el punto más alto de estrés hídrico en la zona. Y volvemos, sin plantear siquiera resolver el problema que ya se tiene, se va a sobrecargar exponencialmente, tremendamente, con el proyecto de Tren Istmo de Tehuantepec. Okay. ¿Por qué? Porque vienen polos de desarrollo, que quiere decir más asentamientos urbanos, que quiere decir más descarga de aguas residuales sin que haya tratamiento de aguas residuales. Decía hace un momento en el debate pasado el secretario de Medio Ambiente de Jalisco, Sergio Humberto Grau, que era muy caro comprar las plantas para el tratamiento residual. ¿Qué tanto hablamos de costo-beneficio? O sea, es caro, pero resolvería gran parte del problema. Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Hacer esta inversión? ¿Hay voluntad de los gobiernos para hacer esta inversión? Hay otro tema que es precisamente el tema a garantizar el derecho humano a acceder a la buena administración y al buen gobierno. Esto quiere decir, ¿en qué basan las decisiones de elegir la obra pública de cada uno de los municipios, de cada una de las entidades federativas y a nivel federal? En razón a qué están escogiendo obra pública, por ejemplo, aquí el puente vial que quieren hacer en Xochimilco. ¿Para qué queremos un puente vial en Xochimilco cuando toda el agua residual de Iztapalapa se descarga precisamente en los humedales de Xochimilco? Y es un problema que este gobierno que estuvo hace 20 años tenía, o sea, lo conoce perfectamente y no lo está atendiendo. ¿Por qué no escoger de manera, ahora sí que consciente, con elementos de racionalidad, con instrumentos que esclarezcan cuáles son las prioridades de la comunidad, el gasto público para la obra pública? Entonces, aquí es un problema no de costos, aquí es un problema de voluntad política de atender el problema. No es un problema de hacer aún más estricto el marco jurídico. El marco jurídico es muy claro y es muy preciso. La Semarnat tiene obligación de atender el problema y tiene las facultades para suspender permisos y licencias a la industria. O sea, ¿tú dirías que existe una distorsión de la dependencia que esta industria le genera a los gobiernos por la derrama económica para como que omitir los problemas medioambientales que se están provocando precisamente por esta industria o por los proyectos de inversión gubernamental que se necesitan hacer para la derrama económica, y entonces dejamos al medio ambiente de lado? ¿Eso es lo que estás diciendo? Es lo que están haciendo, y desafortunadamente se debe a que las personas que están en el gobierno no son personas empapadas en la emergencia y la urgencia inmediata
en materia ambiental que el país requiere. Ahí lo tenemos. Y bueno, vamos a hablar de uno de los temas que ha causado mucha conmoción y mucho ruido a nivel nacional, y que es el río Santiago. Habitantes de diversos municipios del estado de Jalisco han sido fuertemente afectados por la contaminación de este río, el río Santiago. Un estudio que fue realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2009 demostró que más del 40% de los niños entre 6 y 12 años en esa época tenían padecimientos relacionados con enfermedades graves como el cáncer, como daño neurológico, como daños renales, entre otros. Dicho estudio fue ocultado por las autoridades jaliscienses durante 10 años. Solamente salió a la luz gracias a una solicitud de transparencia que realizó un ciudadano en diciembre de 2019, o sea, 10 años después. La contaminación proviene de la zona industrial. Al respecto, el gobierno actual de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, aseguró que la administración estatal no oculta ni reserva información sobre el río Santiago y reiteró que el saneamiento del río es una prioridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante este problema, solicitó a México adoptar las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del río Santiago. Pero eso lo estamos haciendo 10 años después, cuando ya hay daños irreversibles a la vida y a la salud de muchísimas personas, porque no es nada más algunas comunidades, son muchas comunidades que están alrededor. Y no solamente eso, Víctor. A ver, muchos de los pobladores han dicho: yo utilizo las aguas del río Santiago como agua de riego para los productos agrícolas que yo produzco. Entonces, estos productos agrícolas incluso llegan a grandes ciudades como Guadalajara o la Ciudad de México. Entonces, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance de los problemas de salud que genera este tipo de contaminación? No, es que es un tema gravísimo, es muy avasallador la cruda realidad, ¿no?, en la que nos estamos sumiendo cada vez más, porque el agua residual de la Ciudad de México va a desembocar a los océanos, ¿no? Las aguas negras terminan en nuestras mesas, porque es precisamente con la que se riegan hortalizas, huertos, todo lo que llega a romerías, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, como hace un momento comentaba, toda el agua residual de Iztapalapa se va a los humedales, a los campos de cultivo de Xochimilco. Entonces, el problema lo conoce, bueno, por lo menos saben de él, que existe, las autoridades, pero el problema es que no hay una voluntad política para atenderlo. ¿Tú dirías que esto es una acción o un crimen de Estado? O sea, el no haber dicho nada del problema desde hace 10 años, cuando se tenía un estudio formal que decía, bueno, habría que hacer previsión previo a que los pobladores se enfermaran y tuvieran todos estos problemas gravísimos de salud. No se hizo nada al respecto. ¿Por qué? ¿Por cuidar a la industria? Pues de entrada yo hablaría de responsabilidad penal por parte de los servidores públicos en materia de omisiones, en materia de no atender las obligaciones que tienen en procurar la salud de las poblaciones. ¿Qué sanciones corresponderían? Aquí se debe primero de hacer un estudio ambiental estratégico para precisamente determinar cuál es la gravedad del daño. No se puede delimitar, pero sí se puede por lo menos analizar la gravedad y el impacto del daño, porque es intrageneracional. Hay 28 personas muertas ya. No, y estamos hablando, por ejemplo, de padecimientos como la arginemia. La arginemia, por ejemplo, caso de Tabasco, los pantanos de Centla, Ciudad Pemex, ¿no? Hay personas que ya padecen la arginemia, que es precisamente un padecimiento que es derivado precisamente de la exposición a los metales pesados. Esta situación no nada más la tenemos en Tabasco, que por cierto Rafael Paquiano también quiso reservar la información de los estudios de calidad del agua que hizo la Universidad de Boca del Río. Pero bueno, pues eso ya parece práctica normalizada por parte del gobierno. Pero tenemos, por ejemplo, el estado de Hidalgo, el estado de Zacatecas, los estados donde hay mucha actividad minera. Precisamente la población empieza a presentar este tipo de padecimientos que ya son muy específicas su vinculación con estas actividades industriales. Con los metales pesados a los que están expuestos. Ahora, por ejemplo, hay un estudio en España que habla precisamente de cómo a través del agua potable cerca del 60-70% de los españoles tienen bisfenol y eftalates en la sangre, bueno, en el organismo. El bisfenol A y el eftalates son precisamente sustancias derivadas de los plásticos que consumimos, los plásticos desde el ticket del supermercado hasta la bolsita que te dan, ¿no? Okay. Entonces, aquí me llamó mucho la atención, hace poco, unos meses, vino la directora ejecutiva de ONU Habitat
Y ella francamente chocó con la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, porque la directora de ONU Habitat dijo, es que no se trata ya nada más de mecanismos de reciclaje de los residuos, sino de reducir tajantemente la producción de estos productos y de la industria, punto. Porque estamos en un momento de colapso ambiental, que ya es un momento de inflexibilidad biológica. ¿Hay manera de hacer este tipo de reducciones sin que se afecte también el tema económico y la derrama económica del país? ¿Se puede? Por supuesto. La inteligencia financiera a nivel internacional ahorita está apostando a la reducción de las emisiones de GEI, gases de efecto invernadero. Incluso hasta BlackRock ya está apostando precisamente por un esquema de inversión para proyectos corporativos, precisamente de empresas que tengan estrategias, esquemas de combate al cambio climático, de precisamente saneamiento y conservación de los cuerpos de agua, etcétera. Claro que se puede, pero necesita articularse un puente de comunicación entre la IP y el gobierno, y debe de estar presente la sociedad civil organizada. Esto me interesa que me lo digas, nos quedan 2 minutitos nada más. A ver, cuando estaba Carlos Salinas de Gortari, que fue la firma del Telecán, ¿no? Muchas de estas empresas, sobre todo las que están asentadas, por ejemplo, en Jalisco, cerca del río Santiago, llegaron, se pudieron poner ahí y no había como grandes restricciones en cuanto a los residuos que ellos dejaban ir a estos cuerpos acuíferos. Y, pues bueno, muchas de ellas eran incluso cuestionadas en sus países, pero aquí se les dio la apertura con los brazos abiertos. ¿Qué pasa ahora con el TEMEC, por ejemplo? Empeora, se agrava la situación. ¿Por qué? Porque incluso Canadá logró que se quitara en su relación con Estados Unidos el sistema de arbitraje de los inversores. ¿Esto qué significa? México lo va a mantener. Lo que implica es que México está atado de manos cuando hay alguna política pública o una legislación que inhibe prácticas, por ejemplo, de la industria de los agroquímicos, de la industria del extractivismo, que afecte a la salud por la contaminación que genera. ¿En qué afecta? En que este mecanismo siempre le da mayor prioridad a los intereses de los corporativos sobre los derechos humanos de las poblaciones. Y a pesar de que México es uno de los 5 países con más demandas por inversores en el mundo, México no hizo el esfuerzo por deshacer este esquema, lo va a mantener, y desafortunadamente esto significa que le está atando las manos a la población mexicana para enfrentar la contaminación que este acuerdo va a trasladar a nuestro país. Ahora, ya para cerrar, los cuerpos que están ya contaminados, ¿hay manera de revertir el daño? ¿Se puede echar vuelta atrás? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Depende el plan, depende de la estrategia que se tome, depende de la gravedad de la modificación ambiental que se haya ocasionado, pero de que tienen solución y que se puede resolver esos problemas, lo tienen. El problema es voluntad política y es un tema también de corrupción. Ahí lo tenemos, voluntad política, corrupción, volvemos a problemas de Estado de Derecho en nuestro país. Las leyes, como bien dice Víctor, existen, sin embargo no hay voluntad para llevarlas a cabo y cuidar el medio ambiente de nuestro gran país, que es un país sumamente rico en cuestión ecológica. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros. Víctor Irales, abogado y consultor en Derecho Ambiental. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Tania, ¿qué tenemos hoy en Contrastes? Bere, pues los ríos de nuestro país lamentablemente se han convertido en peligrosos afluentes tóxicos que, bueno, pues ya cobran vida lamentablemente a lo largo del país. Esto ante la indiferencia de la ciudadanía, hay que decirlo, y así como por el lado del gobierno, la omisión. Vamos a estar abordando también este tema. Quédese con nosotros. No se mueva, se va a poner bueno, Contrastes. Vamos a seguir hablando de la contaminación. Yo le diría a usted, también hay que generar conciencia desde nuestra persona. Usted tira basura en las calles, ¿qué hace usted con sus residuos? ¿Los separa? ¿No los separa? ¿Recicla? Hay que echarle coco. Yo lo veo mañana en punto de las 4 de la tarde con más de Así lo entiendo. Hasta luego.